Capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin... Trazarles un reto a ustedes en esta mañana, y es el siguiente. Yo quiero que ustedes se imaginen que ustedes están solos aquí, o sea, no como grupo, sino de manera individual. O sea, yo quiero que Félix, por ejemplo, en esta mañana se olvide de que aquí está el pastor, de que aquí está Gina, de que aquí está Giovanni, de que aquí estoy yo, y piense que él es el único que está aquí. Igualmente cada uno de los demás. Yo quiero que en esta mañana pensemos que solamente estamos solos y que este mensaje es para usted solo, para usted sola. Que no hay más nadie en esta mañana. Vamos a imaginarnos que somos los únicos aquí en esta mañana y que Dios a nosotros solamente, al yo, es a quien Dios le va a hablar. Porque a veces nosotros pensamos, ese mensaje se lo están tirando a fulano, ese mensaje se lo están tirando a fulana. No, este mensaje es para usted, para mí, en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bueno, Padre amoroso, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido utilizar a hombres imperfectos, hombres con muchos errores, hombres, Señor, que somos pecadores realmente. No tenemos, desde el punto de vista humano, ninguna diferencia
con la gente que está en el mundo viviendo como le place. Porque espiritualmente, Señor, la única diferencia que tenemos, y es lo que marca la gran diferencia, es que tú nos has salvado, Señor. Amén. Y tenemos al Espíritu Santo en nosotros también, Padre. Eso sí marca la única y gran diferencia. Pero, Señor, gracias porque aún en nuestra naturaleza pecaminosa, tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y realmente nos usas sin nosotros ser merecedores de nada, absolutamente nada lo que tú haces con nosotros. Sino, Señor, precisamente que es por tu gracia, por tu voluntad y por tu soberanía. Señor, usa tu palabra en esta mañana, Señor. No nos dejes salir igual a como entramos. Te pido esto, Señor. No permita, Señor, que quizás nuestro orgullo, nuestro ego personal, nos haga creer que quizás lo que vamos a escuchar no es para nosotros, sino para otro o para otra. Sino, Señor, que nos vacíes del viejo hombre, que tú, Señor, quites de nosotros cualquier pensamiento, cualquier cosa que dejamos en la casa, cualquier diligencia que vamos a hacer después del culto, lo que sea, Señor, que tú lo quites. Y que solamente tengamos concentración para escuchar tu voz en esta mañana. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo he titulado este mensaje Una mirada al interior. Ese es el título de este mensaje. Una mirada al interior. El Señor puso este mensaje en mi corazón, producto de unos devocionales que hace más o menos como 3 semanas, por ahí más o menos, estuve dando en el colegio. Sé que el pastor Elba algunas de estas cosas las habrá escuchado, pero él no se puede ir. Dice, ya yo escuché eso, yo me voy. La manera de broma. Sino, hermanos, que Dios realmente nos va a hablar en esta mañana y yo quiero que sea así. Hermanos, a manera de introducción, la vida de orgullo, de creernos, ¿verdad?, que somos mejores, esa vida de lo que se le llama hoy en día el narcisismo. No sé si ustedes han escuchado ese término, sé que quizás algunos lo han escuchado, pero el narcisismo, en pocas palabras, es usted, como se dice en buen dominicano, el narcisismo es usted gustarse a usted mismo. Eso es el narcisismo. Entonces, el orgullo, el narcisismo, el fariseísmo, también ese deseo desmedido de querer mirar, por ejemplo, pecado donde no hay, o buscárselo a otro y no mirándose a sí mismo. Esas cosas hacen que los cristianos seamos fríos, que seamos insensibles, que seamos indiferentes al pecado personal. Y es así, hermanos. Nuestro orgullo, nuestro amor propio, que como decía el pastor hace un momento en la dirección, no es que usted va a decir que usted no sirve, no es que usted va a decir, por ejemplo, wow, pero yo no sirvo para nada. No, no es eso, claro está. Y más que Dios nos ha hecho útiles a su obra cuando nos arrepentimos. Pero aunque no nos vamos a tirar por el suelo, tampoco es a tener un concepto diferente al que debemos tener. Eso hace que nosotros seamos insensibles a nuestro pecado. Hay gente que usted, por ejemplo, le corrige un pecado y va a decir que usted es el malo. Usted es el malo, porque es insensible al pecado. Pero nosotros pasamos mucho tiempo también, hermanos, mirando a otros. Nosotros pasamos mucho tiempo criticando a otros, hablando del otro, examinando y evaluamos al otro también, pero nos olvidamos de una persona muy importante. Nosotros somos muy buenos evaluadores de los demás. Yo les decía, por ejemplo, a los maestros del colegio, una de las evaluaciones que hay es la heteroevaluación. La heteroevaluación es cuando el profesor evalúa a los estudiantes. Y eso es muy bueno, cuando usted evalúa a los demás. Pero fulano no vive como un cristiano. ¿Verdad que muchas veces hacemos eso? Pero fulana como que no es cristiana. Oye, ¿por qué fulano actúa así? Oye, pero ¿y por qué Perenceja actúa así? Pero nos olvidamos entonces, mis hermanos, de una persona importante. Esa persona es el yo. Esa persona eres tú. Esa persona soy yo. Nosotros pasamos tanto tiempo enfocándonos en otros que nos descuidamos de nosotros mismos. Pasamos mucho tiempo enfocándonos en la vida de los demás, que en un sentido no está mal, siempre y cuando sea para confrontar con amor, para aconsejar, para restaurar si hay un pecado por el medio. Pero
si no es para una de esas cosas, está mal desenfocarnos de nosotros y enfocarnos en los demás. La palabra de Dios, vamos al libro de Efesios, para que veamos esto acá. Efesios, el capítulo número 4. Y vamos a leer el versículo número 19. Aquí hablando el apóstol Pablo con relación a la vida nueva que tiene el cristiano precisamente en el Señor, en Cristo. Y hablando en los versículos del 17 al 19, en la vida de pecado que distingue e identifica a un impío. Mire cuál característica el apóstol Pablo resalta en Efesios el capítulo 4, versículo 19. Dice, los cuales, hablando de los gentiles que no tienen a Cristo, hablando del impío, en pocas palabras, el apóstol Pablo dice, los cuales, después que perdieron, ¿qué cosa dice ahí? Toda sensibilidad. ¿Qué hace un ser humano cuando pierde la sensibilidad espiritual? El versículo 19 dice que teniendo esa identidad que pierde toda sensibilidad, dice que se entrega al pecado. Se entrega de una manera desmedida precisamente al pecado. Y la palabra insensibilidad ahí lo que significa precisamente es que usted se hace indiferente al pecado. Hermanos, hay cristianos que ciertamente son indiferentes al pecado personal. Y eso, hermanos, el hacerse diferente, el no enfocarse en usted, el yo no enfocarme en mí, es propio de una persona que no tiene a Cristo Jesús, que es insensible. Y cuando se llega a un nivel de insensibilidad, el ser humano peca sin tomar en cuenta a Dios, sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar al Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros vemos ahí, amados hermanos. Esa palabra también de insensible, hermanos, significa afligirse. Es una persona que no se aflige. Una persona insensible a su propio pecado es una persona que no se aflige cuando ofende a Dios. También una persona que ya no siente dolor por el pecado. Eso es insensible. Y repito, la insensibilidad es propia de una persona sin Cristo. O sea, lo que se espera de un cristiano es que cuando peca, sienta que pecó. Que cuando pecamos, sintamos que ofendimos a Dios. Pero la insensibilidad es lo contrario. Pecamos, no identifico que he pecado, no identifico que ofendí a Dios, no identifico que mi pecado arrastra también el testimonio de la iglesia. No sé si usted sabía eso. Si usted peca, no crea que este pecado simplemente se le carga a usted. Aún humanamente hablando, usted está arrastrando también el testimonio de la iglesia. Porque ¿qué es lo que van a decir? Ah, pero fulano, que asiste a la iglesia bautista que está en Punta de Garza, pecó. Oiga, la iglesia bautista que está en Punta de Garza. Y el diablo es experto en asociar una cosa con otra para vituperar el evangelio. Pero hermanos, cuidado con la insensibilidad espiritual. La insensibilidad que es propio del mundo que está allá afuera, el mundo pecaminoso, hace que un cristiano no identifique, que un cristiano no sufra cuando peca. Y si un cristiano no sufre cuando peca, hermanos, el Espíritu Santo está contristado, pero también eso es una alerta máxima. Hermanos, en nuestra vida como seguidores de Cristo, es fundamental que nosotros evaluemos nuestro andar, evaluemos nuestra vida, cómo andamos delante de Dios. Eso es necesario. Eso es producto de la insensibilidad del pecado que yo les vengo diciendo. Hermanos, el versículo que es la zapata de este mensaje, vamos a 2 Corintios. Y yo quiero que usted este versículo lo apunte. Yo sé que aquí hay hermanos que toman anotaciones. 2 Corintios, el capítulo 13, versículo 5. El apóstol Pablo aquí, hablándole a los cristianos en Corinto y también defendiendo el evangelio, mire lo que él dice en el versículo 5 y apunte este versículo, amado hermano. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a quienes, dice ahí. O sea, ahí dice, examinaos al otro. Dice ahí, examina al otro. Dice ahí el versículo. ¿Cómo es que dice? Vamos a ver. Examinaos a quienes, dice ahí.
a vosotros mismos. Examínense ustedes. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y hermanos, aquí nosotros vemos un principio de causa y efecto. Una persona se va a examinar. ¿Cuál es la causa? Dice ahí, porque está en la fe. O sea, la causa es estar en la fe, el resultado es examinarte. Examínate, evalúate, investígate, mira cómo tú andas si estás en la fe, si eres cristiano. Todo cristiano, hermanos, tiene que examinarse obligatoriamente. Todo cristiano tiene que evaluarse a sí mismo. Tú, amado hermano, amada hermana, tienes que diariamente examinarte. Y usted va a ver el porqué, sobre todo más adelante. Todos nosotros tenemos que examinarnos. No es posible que nosotros pasemos la vida cristiana viviéndola sin sentarnos y meditar delante de Dios cómo andamos. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios. El cristiano tiene que evaluarse constantemente. A ver cómo yo estoy. Déjame ver cómo está mi medida. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice el apóstol Pablo, dice, probaos a vosotros mismos. Y hay aquí una pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Hermanos, ¿quién te conoce más a ti? O sea, sacando a Dios, claro está, sacando a Dios, ¿quién te conoce más a ti? ¿El pastor Helio o tú mismo? Esa es una pregunta fácil de responder, ¿verdad? Independientemente de que tu pastor te conozca, y yo sé que él los conoce, claro está, cada uno de ustedes se conoce a sí mismo más que cualquier cosa que el pastor Helio pueda saber de ustedes. ¿O me equivoco? ¿O se equivoca Pablo? Pablo está diciendo, repitamos desde el principio, evalúate, examínate, y dice, pruébate. Hermanos, esa palabra examinaos, ahí ustedes saben que a mí me gusta mucho buscar los idiomas originales. La palabra examinaos significa escudriñate. Es como si usted agarrara una lupa. Ustedes saben lo que es una lupa, ¿verdad? Que las cosas chiquiticas las pone grandes. Es como si agarrásemos una lupa, pero para mirarnos allá en lo profundo de nosotros. También significa incitar. Y significa una palabra que cuando vemos en español la palabra examinaos, como que no se nos da esa idea. La palabra examinaos también, hermanos, significa disciplínate, disciplinarse. Pablo está diciendo, examínate, evalúate, investígate, escudriñate, analízate, disciplínate. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, probaos. Esa palabra, hermanos, probaos, significa someterse a prueba, poner algo a prueba. También la palabra probaos ahí, hermanos, en el original significa pesarse. Y a mí me encanta ese sentido. Miren por qué. Cuando en Daniel, ¿verdad? El libro del profeta Daniel, ¿usted recuerda cuando el rey Belsasar estaba en una chercha, en un teteo, diciendo un término, ¿verdad?, de la época? El rey Belsasar estaba en una fiesta, estaba en un festín, en un desorden allí, y utilizó a su antojo también los utensilios sagrados. ¿Usted recuerda en la historia una mano que apareció y escribió algo? Mene, mene, tekel, uparsin. La palabra tekel significa pesar. Y usted recuerda cuando Daniel, esa escritura se la tradujo realmente al rey Belsasar. ¿Usted recuerda qué Daniel le dijo a Belsasar? Dice, tú fuiste pesado. ¿Y cómo se halló? Dice las escrituras. Y fuiste hallado falto. En falta, te faltó. Hermanos, aunque esa escritura fue en arameo y esta que está aquí está en griego, pero el sentido es el mismo, es probarse, pero a ver si te falta algo. Es que tú te peses espiritualmente, a ver si en ese pesaje te falta para llegar al pesaje correcto delante de Dios. ¿Entendemos ese asuntito, hermanos? Ahí Pablo está diciendo, examínate, pésate espiritualmente, pésate,
como cuando vamos al colmado, dame una libra de arroz. ¿Qué hace el colmadero si ese peso ahí no llega a la libra? ¿Qué él va haciendo? ¿Qué él hace? Yo sé que todos aquí hemos comprado un colmado. ¿Qué va haciendo? Vamos a suponer que no llega a la libra el arroz en la fundita, en el peso. ¿Qué va haciendo el colmadero? Le va echando, ¿verdad que sí? Hasta que llegue a la libra. Hermanos, el sentido aquí es de pesarnos y si estamos en falta delante de Dios, completar ese peso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero para eso hay que examinarse. Examina tu vida cristiana a ver qué le falta para que la completes. Esa sería la idea donde Pablo va. Y por eso él dice, o es que tú no te conoces. Cada uno de nosotros, hermanos, sabe cuáles son nuestros pecados. Los pecados ocultos que solamente Dios y nosotros sabemos. Somos nosotros que lo sabemos. El pastor, hay un aspecto de la vida que por más que los pastores quieran conocer de nosotros, no van a llegar ahí, hermanos. Y eso hay que tenerlo claro. Por eso Pablo dice, o es que tú no te conoces, que Cristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esa palabra reprobado, hermanos, significa rechazado, indigno, eliminado, significa esa palabra. Pablo está diciendo, examínate, escudriñate, evalúate, pésate a ver si te falta algo, espiritualmente hablando, para que completes, porque Cristo está en ti. Tú eres cristiano, tú tienes que examinarte, tú tienes que probarte, tienes que pesarte todos los días. A menos que tú estés eliminado, a menos que realmente tú no seas cristiano, dice Pablo. ¿Entendemos, amados hermanos, ese versículo número 5? Porque esta es la plataforma de lo que vamos a seguir viendo ahora. Pablo está diciendo que a menos que una persona no sea cristiana, lo que se espera de sí mismo es que se evalúe. ¿Habían ustedes pensado en eso, amados hermanos? De que diariamente tenemos que mirar cómo está nuestra vida cristiana delante de Dios. Los hermanos que tienen vehículo, aún sea un motor, una pasola, no importa, porque es un vehículo. No sé, a veces hay gente que dice, bueno, mi esposa tiene un motor y yo tengo un vehículo. No, los dos tienen un vehículo. La gente le dice vehículo a los de 4 ruedas. Pero cualquier vehículo que usted tenga, aún una bicicleta, todos los vehículos tienen mantenimiento preventivo y correctivo, ¿sí o sí? El mantenimiento preventivo, por ejemplo, bueno, usted sale en su vehículo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo que todos podamos conocer, y de buenas a primeras, usted le siente como un sonidito, un wiki, 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 wiki. Cuando usted va al mecánico a darle mantenimiento, usted se da cuenta que ese sonido era sencillamente porque el disco del freno se cristalizó. Eso es lo que tenemos vehículos, conocemos eso, ¿verdad? Y realmente suena como si fuera un hierro ahí guayando. Mantenimiento preventivo, se rectifica ese disco y ya queda como nuevo. Eso es preventivo ahí, ¿verdad? El correctivo, si usted sigue así, va a tener que comprar un disco nuevo, por ejemplo. Entonces, hermanos, nuestra vida tiene mantenimiento espiritual. Preventivo, para no pecar, la lectura de la palabra, nuestro devocional, que son disciplinas espirituales básicas de un cristiano. Pero cuando pecamos, entonces viene el mantenimiento correctivo. Y Dios usa a los pastores, Dios usa el Espíritu Santo, Dios usa la Biblia y usa a otros hermanos también para el mantenimiento correctivo de nuestras vidas. Pero hermanos, cuando nos examinamos, sabemos dónde están las áreas peligrosas de nuestras vidas. Así que hermanos, el llamado es, como nosotros nos conocemos, como tenemos a Cristo, como estamos en la fe, tenemos que evaluarnos. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Nosotros, hermanos, dice el comentario bíblico Diario Vivir, dice, los cristianos debemos de probarnos a sí mismos, así como nos sometemos a un control médico. Oiga, qué interesante. Pablo, en este versículo, nos urge a que nos sometamos a un control espiritual. Debemos velar por un crecimiento en la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Solo así podremos deducir si somos cristianos verdaderos o impostores. Oiga bien, si no estamos dando pasos concretos
para crecer más cerca de Dios. Voy a repetir la última parte. Solo así, examinándonos, podremos deducir si somos verdaderos cristianos o impostores. Si no estamos dando pasos concretos para crecer más cerca de Dios, estamos alejándonos de Él. ¿Escuchó eso, hermanos? Aún con el diablo allá afuera. Si nosotros no nos examinamos, puede ser que creamos que somos cristianos y realmente lo que somos es impostores. Por eso, hermanos, aunque suene feo, aunque suene fuerte, no necesariamente, oiga bien, no necesariamente el que asiste a la iglesia con una Biblia es cristiano. Hay mucha gente que pasa años cantando con su Biblia, que hasta da acciones de gracia, pero no es cristiano, no es cristiana. Yo no estoy diciendo que en la iglesia de Dios hay gente que no es cristiana, porque la suma de todos nosotros los cristianos en el mundo entero formamos la iglesia. Yo me refiero a una iglesia local. No todo el que asiste a una iglesia, hermanos, es porque realmente es cristiano. Hay gente engañada. Y de hecho la misma palabra de Dios dice que va a haber gente que le va a decir a Dios: pero Dios, en tu nombre yo saqué muchos demonios, y yo hice milagros, y yo prediqué mucho, pero no eres cristiano. Por eso Pablo está diciendo: examínate, porque si te examinas, te das cuenta si eres o no eres. Si eres, vas a querer entonces estar con una vida de excelencia delante de Dios. Dios, hermanos, se merece de nosotros la excelencia. Dios no debe recibir de nosotros cualquier cosa. Como hacemos a veces: bueno, dale eso a fulano, que fulano lo coge. Dios no es así. Ni con la alabanza, ni con la adoración, ni con nuestra vida. Dios no coge cualquier cosa. Dios no coge de que lo que sea. No, hermano. Dios es un Dios de excelencia, y lo que hagamos tiene que ser en excelencia también. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. A continuar aquí. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo siguiente, hermanos. Vamos a Romanos, el capítulo 12. Vamos a ver dónde está el problema aquí. Romanos, el capítulo 12. ¿Dónde está el problema, hermanos? ¿Qué impide que un cristiano se pueda examinar? ¿Qué impide que un cristiano pueda analizarse? ¿Qué impide que un cristiano se evalúe, se escudriñe a sí mismo? Hermanos, Romanos, el capítulo 12, versículo número 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, lo que hace que usted y yo no evaluemos, no escudriñemos, no pesemos nuestra vida espiritual para ver nuestro andar, es el concepto elevado que podamos tener de nosotros mismos. A mí me preocupa, hermanos, y se los voy a decir, me preocupa sobremanera que una persona diga que es cristiana, que es cristiano, y justifique su pecado y que el otro sea el malo. Eso a mí me preocupa, porque muy probablemente esa persona no sea verdaderamente cristiano. Una persona que cuando peca, en vez de ver su pecado, se victimiza y el malo siempre es el otro, o es incomprendido o incomprendida, hermano, usted tiene un serio problema. Usted tiene que evaluarse. Suena duro, pero es así, hermanos. Porque a veces en las iglesias, y no hablo de un caso particular, estoy generalizando, aparecen cristianos, no porque es que el pastor se cogió conmigo. Yo espero, hermano Helio, que ese problema no se esté dando aquí, ¿verdad? No, porque es que el pastor es perfeccionista. No, porque es que la iglesia a mí no me comprende. Hermano, mire, déjese de eso. Si usted pecó, pídale perdón a Dios y olvídese de los demás. Porque el problema es suyo delante de Dios. No es del pastor,
No es mío, no es de aquel, no es de aquella, es suyo delante de Dios. Los pecados tienen nombre y apellido. Nos creemos que somos mejores. Tenemos un concepto de nosotros alto, no porque es que yo no peco. No porque es que el hermano se ofende fácil y se ofendió conmigo. ¿Cuántas veces, hermanos, escuchamos justificaciones de pecado? Eso imposibilita que un cristiano se pueda examinar a sí mismo. El concepto que tenga más alto de sí, dice Pablo, que el que realmente debe tener. Cuidado, hermanos, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos? Cuidado. Yo recuerdo en una ocasión, habíamos un grupo de creyentes, y un creyente ofendió a otro de manera verbal. Y cuando se hizo un llamado a que el ofensor y el ofendido se juntaran para que arreglaran las diferencias que pudieran existir, alguien dijo: yo no he ofendido a ese hermano, pero realmente lo ofendió y fue en público. Cuidado, hermanos, con nuestra vida espiritual. No podemos descuidarnos de nuestra vida espiritual. Hay que evaluarnos todos los días. Hermanos, cuando un cristiano no se examina, cuando un cristiano no evalúa su vida cristiana, cuando un cristiano vive sin tomar en cuenta las consecuencias de su accionar, ese cristiano entonces se va a centrar en la vida espiritual de otros y no en su propia vida. Cuando un cristiano no se examina, va a dejar de ser de bendición a otros hermanos. Va a ser un cristiano estéril. Cuando una cristiana no examina su vida cristiana, valga la repetición, va a tener una vida estéril en el ministerio. No le va a ser útil al pastor, no le va a ser útil a la iglesia, no le va a ser útil a Dios. Por eso en las iglesias hay cristianos que, como se ha dicho ya y se tiene el concepto, calientabancos. ¿Usted sabe cuál es el cristiano calientabancos? El cristiano calientabancos es el que asiste o la que asiste a la iglesia, se sienta en la misma silla, pero no hace nada en la iglesia. La silla tiene hasta el nombre ya, tiene hasta la formita como del cuerpo, que ya la persona se siente y como que encaja bien ahí. Sí, hermanos. El que no se examina pasa a ser un calientabancos. Cuando no nos examinamos, amados hermanos, cuando no vemos cómo está nuestra vida delante de Dios, creemos cualquier elemento extraño desde el punto de vista doctrinal. Ojo con eso y subráyeme eso ahí. Cuando no examinamos nuestra vida como cristianos, creemos cualquier viento de doctrina. Como dice el apóstol Pablo. Como niños somos llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Recuerdo que en una ocasión un hermano bautista me decía: hermano, y me lo dijo no como una pregunta, ni tampoco como un relajo. Dijo: hermano, pero yo creo que en verdad los adventistas no están mal. Y yo: ¿por qué, hermano? No, porque en la Biblia vemos que Dios descansó el séptimo día. Hermano, que un bautista con aproximadamente 13 años en la fe le diga a usted eso es un asunto peligroso. Peligroso, hermano. Peligroso. Cuidado, cuando no nos examinamos creemos lo que sea. Cuando no nos examinamos justificamos nuestro pecado. Yo pequé, sí, pero ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Cuando Dios le habló, ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Verdad? Adán dijo: sí, yo pequé, Señor, perdóname, lo hice mal delante de ti. Sí, Dios, pequé. Eso fue lo que hizo Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Usted sabe a quién le echó la culpa? No fue a Eva, fue a Dios. La mujer que me diste, la mujer que tú me diste. Óigame, eso fue una barbaridad de Adán. Adán justificó su pecado, él no se examinó. ¿Y qué hizo Eva? Eva también dijo así, ¿verdad? Bueno, Señor, es verdad, fui yo fui la que primero comió del árbol, del fruto, y luego le di a mi esposo. Eso fue lo que hizo Eva, ¿verdad que sí? También se justificó. Ahí está la primera justificación en la raza de la humanidad en cuanto al pecado. Uno culpa a Dios. Oiga, qué descaro. Hermanos, el que no se examina hace eso que hicieron Adán y Eva. No, es verdad que yo pequé, pero todos pecamos.
Ese no es ni el primero ni el último pecado. ¿Verdad que hemos escuchado eso? O hemos dicho eso en su momento también. No, pero también porque, ok, eso es un pecado, pero tampoco es una cosa del otro mundo, porque eso no es ni matar, ni droga, ni... Hermano, justificamos el pecado. Lo justificamos. Cuando no nos examinamos, caemos en eso. Cuando no nos examinamos, tenemos una asistencia baja a los cultos. Y en el peor de los casos, ni nos congregamos. Vaya usted a ver eso. Cuando no nos examinamos a nosotros mismos, no nos evaluamos, no miramos a nuestro interior, nos da lo mismo pecar y no pecar. No le hablamos a nadie de Cristo tampoco. Descuidamos la oración y el estudio de la Biblia también. Y cuando no nos examinamos, somos infelices, amargados, tenemos rencores, hasta trastornos emocionales. Y esto brota contaminando y dañando a otros hermanos. ¿Usted escuchó eso, hermano? Ese puntito de ahí es fino, lo voy a repetir. Somos infelices, amargados, llenos de rencores, trastornos emocionales, y esto brota contaminando y dañando hermanos. Hermano, yo le he estado dando seguimiento. De hecho, tengo un mensaje para eso. Yo le he dado seguimiento, hermanos, al nivel de rencor, al nivel de malas relaciones interpersonales que se dan entre nosotros los cristianos. Eso a mí me llama poderosamente la atención. Cristianos infelices. ¿Sabía usted, hermanos, que hay cristianos amargados? Hay esposos amargados, esposos cristianos amargados, esposas cristianas amargadas, infelices, hijos infelices, amargados, cristianos. Me estoy refiriendo a cristianos. Hermanos, eso es cuando no nos examinamos. Eso sucede cuando no nos examinamos. Y eso entonces, esos rencores, esa amargura, sale del corazón y contamina a otros hermanos. Hermanos, se ha demostrado estadísticamente entre cristianos que la mayoría de los problemas que hay de que un hermano no le habla a otro, que esta hermana chocó con Perencejo, que este hermano es bochero, que Perenceja insulta, es producto de amargura que hay en el corazón de ese cristiano o de esa cristiana. Eso se ha demostrado. Y eso contamina. De hecho, el escritor a los hebreos, en Hebreos el capítulo 13, dice eso. Miren, cuidado de cualquier raíz de amargura que haya, que brote y contamine a otros. Y la palabra amargura ahí es veneno. En psicología se habla mucho hoy de la gente tóxica, que son esa gente que chocan con todo el mundo, que contaminan la atmósfera social donde están. Hermanos, en la iglesia aparece gente así. Cuando una gente no se examina y dice que es cristiano, es cristiana, se vuelve una persona tóxica espiritualmente. Yo no sé, hermanos, si usted está entendiendo por dónde vamos. Así que, hermanos, nosotros necesitamos examinarnos. Necesitamos examinarnos, hermanos. Y vamos a ver aquí rápidamente este puntito. ¿Por qué necesitamos examinarnos? Hermanos, vamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, un versículo muy conocido. Básicamente, nosotros los cristianos tenemos que examinar todos los días nuestro andar, por lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 15 y 16. Dice, vamos a leerlo desde el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, en primer lugar, la necesidad que tú y yo tenemos de examinarnos todos los días. Tú y yo necesitamos evaluar nuestra vida como cristianos delante de Dios todos los días, porque Dios es santo y lo que se espera de los hijos de Dios es que sean santos como su Padre es santo. ¿Entendimos eso, hermanos? Tú y yo tenemos una necesidad de examinarnos todos los días porque Dios es santo.
Y dice Pedro aquí, citando al Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 11, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo y lo que se espera del cristiano es que también sea santo. Es verdad que nosotros no somos perfectos. Es verdad que en nosotros hay una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que se va a interponer con el Espíritu Santo, va a chocar y hay una lucha para que nosotros no hagamos lo que queremos, como dice Pablo. Pero hermanos, aún así debemos pensar, yo necesito evaluarme, yo necesito examinarme, yo necesito ver cómo está mi vida delante de Dios, porque mi Dios es santo. Y yo no puedo ofender a Dios que es santo. Yo tengo que andar en santidad todos los días. Querido y amado hermano, tu Dios es santo. Tú necesitas vivir en santidad. Esa es la razón primordial por la que tú y yo necesitamos. No es una opción, es un deber, hermanos, de todos los días examinaos vuestros caminos, examinar nuestra vida espiritual. ¿Cómo yo estoy hoy? Déjame ver, Dios, cómo yo estoy. Señor, dime cómo estoy. Veo que estoy en falta. Veo que estoy asistiendo poco a los cultos. Veo que ya no estoy orando, Señor. Veo que no estoy analizando, estudiando, escudriñando tu palabra. Señor, veo con indiferencia el evangelismo. Señor, estoy viendo que me da lo mismo ir o no ir a la iglesia. Señor, ayúdame porque necesito andar en santidad porque tú eres santo. Amén. Amén. Y gloria al Señor, amados hermanos. Dios es santo. Es cierto que cuando nos arrepentimos, Dios nos declara, si leemos Efesios capítulo 1, léalo en su casa, para que vea todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación ahí en Efesios 1. Es verdad que cuando somos salvos, también Dios nos declara justos, porque Él nos imputa su justicia, y también nos hace santos, porque nos separa del mundo. Pero hermanos, también necesitamos andar en santidad, lo que se le llama la santificación progresiva. Todos los días yo debo ser santo, vivir en santidad. Todos los días, mis hermanos. Ahí está nuestra gran necesidad. Nuestra gran necesidad está ahí, de que Dios es santo. Pero no solamente, hermanos, de que Dios es santo. Hay otro punto por lo cual nosotros también necesitamos examinarnos. Y sigan ahí tomando sus notas. Apocalipsis capítulo 3. Aquí en el contexto del mensaje a las iglesias. Hay una iglesia en especial que a mí me llamó la atención y que quiero compartirlo con ustedes. El mensaje a la Odisea. La iglesia a la Odisea. Apocalipsis el capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Mire lo que dice aquí. Y usted va a ver por qué tenemos la necesidad de examinarnos. Aparte de que Dios es santo. Mire aquí, mi hermano, lo que quiero enseñarles. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17, y este es el que quiero resaltar. Porque tú dices... ¿Quién es el que dice? Tú. Y yo quiero que usted me quite la palabra tú, el pronombre tú, y ponga su nombre ahí. Yo voy a poner el mío. Porque Rafael dice, ponga el suyo ahí. Yo soy rico y me he enriquecido, ponga su nombre, recuerde. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Dios a esta iglesia, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amado hermano, nosotros tenemos la necesidad de evaluarnos todos los días para evitar la autocomplacencia espiritual. Hermanos, esta iglesia, y por eso quise compartirlo, esta iglesia, ¿cómo ellos se veían? Por eso Dios le dice, tú dices, ¿cómo ellos se veían? Usted vio, ellos se veían que no tenían necesidad de nada. Ellos se veían como ricos. Se veían que no estaban mal, pero eran ellos que se veían así. ¿Y cómo Dios los veía a ellos?
como realmente eran y estaban mal. A tal punto que Dios le dice, ustedes lo que son es un grupo de pobres, desventurados, están desnudos. Hermanos, y ojo con esto, hago un llamado a la atención con lo siguiente. Hermanos, es fácil compararnos con otro cristiano. Resulta fácil yo decir, esto es un ejemplo lo que voy a poner, no es que lo pienso así por si acaso. Mi vida espiritual es mejor que la de Félix. Yo tengo más tiempo que él en el Evangelio. Félix llegó los otros días al Evangelio. Es fácil yo decir eso, ¿verdad que sí? Es fácil nosotros compararnos con otro cristiano y muy probablemente vamos a quedar mejor que el cristiano con el que nos comparamos. ¿Y Dios? ¿Qué dice Dios? Cuando nos comparamos con la Biblia, cuando nos comparamos con Cristo, que nuestro nivel de crecimiento es hasta la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cómo estamos? En falta. Hermanos, cuidado, ¿cómo pensamos que estamos delante de Dios? Porque en muchas ocasiones, si somos honestos, nuestro concepto, lo que creemos y cómo nos vemos delante de Dios, es totalmente diferente a cómo Dios nos ve. Cuidado con la autocomplacencia espiritual. Cuidado cuando decimos, no, en mí no hay pecado. No, yo estoy bien. Hermanos, recuerda que Dios te ve. Dios te ve. Yo tengo un mensaje que se titula así, Dios te ve. Dios te ve, Dios te oye. Dios sabe lo que hay en tu corazón, en tu mente. Desde antes de que accionemos, Dios sabe ya lo que va a suceder. Esta iglesia creía que estaba bien. Necesitamos evaluarnos porque Dios es santo y para no caer en la autocomplacencia. ¿Usted recuerda, querido hermano y querida hermana? El fariseo y el publicano, los dos oraron. ¿Qué dijo el fariseo? Yo me lo imagino con una voz de locutor, Pastor Helio. Gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. ¿Verdad? Como con una voz así. Hermanos, él pisó al publicano y empezó a hablar de todo lo que él hacía. No, este hombre era un magnate. ¡Wow! Excelente delante de Dios. Tremendo eso. Y vemos, hermanos, la simple, y cuando digo simple no es que le quito importancia, al contrario, la simple oración del publicano. ¿En qué se resumía esa oración? Sé propicio a mí, ¿qué cosa? Pecador. Él se evaluó. Él se examinó y sabía que era pecador. Así que, hermanos, para ir terminando, nosotros necesitamos evaluarnos porque Dios es santo y necesitamos andar en santidad y para no vivir en la autocomplacencia espiritual. Nuestra complacencia tiene que estar en Dios, no en nosotros mismos, en lo que somos, en lo que tenemos, seamos o podamos llegar a ser. Hermanos, un puntito número 2 aquí es lo siguiente. Dios exige que nos examinemos, pero también Él nos ha dado herramientas para que podamos examinarnos. Vamos a ver la primera herramienta que tenemos. Tengo varias, pero por asuntos de tiempo solamente voy a resaltar 2. La primera herramienta, hermanos, Salmos, un versículo que yo sé que lo podemos decir hasta de la mente. Salmos, el capítulo 119, y aquí el versículo número 105. ¿Qué dice? Salmos 119, 105. Lo podemos decir juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Y lumbrera a mi camino. Muy bien, hermanos. La primera herramienta que nosotros tenemos, porque Dios quiere que nos examinemos, Dios quiere que nos evaluemos, pero Él no nos ha dejado así, sueltos. Él nos ha dado las herramientas para hacer eso. La primera es, hermanos, la palabra de Dios. Dice el versículo que conocemos mucho, que la palabra de Dios es una lámpara, dice ahí el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y yo creo que nosotros sabemos, ¿verdad? Hoy en día sería un bombillo, ¿verdad? Por ejemplo. Pero una lámpara, hermanos. Yo sé que aquí somos de una generación, creo que tú eres el único, tal vez que no, o puede ser que sí. Pero yo recuerdo la época de lámparas, esas lámparas de gas. Mi difunta abuela tenía una famosa humeadora, como le decían, ella la tenía de recuerdo en la casa. Pero hermanos, una lámpara
Y les voy a enseñar algo aquí con este versículo, porque hay dos cosas. Nosotros resaltamos la de lámpara, pero les voy a decir algo en breve. Una lámpara, ¿qué hace? Encendemos una lámpara, ¿y qué hace esa lámpara? Alumbra. Simple, alumbra, ¿verdad? Pero esa luz nos va a servir hasta una distancia X. Entonces vamos a analizar el versículo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara, hermanos, nos ayuda a ver nuestro entorno y a saber dónde vamos a pisar. Eso tiene que ver mucho con la seguridad y la confianza que da la palabra de Dios. Pero, hermanos, también dice, y lumbrera a mi camino. Lámpara no está hablando de que la lumbrera es la lámpara, no. Son dos cosas. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. También dice, y lumbrera mi camino. Hermanos, son dos artefactos que aparecen ahí, refiriéndose a la palabra de Dios. La lámpara permite alumbrar nuestro entorno, pero la palabra lumbrera, hermanos, esa palabra en hebreo, lumbrera, es un astro luminoso. Ustedes van a ver qué interesante esto ahora. El sol es un astro luminoso, es una estrella enana. La luna es un astro. No es luminoso porque lo que hace es que refleja la luz del sol. La luna es como un espejo. Pero, hermanos, ¿qué hace el sol? ¿Qué nos ayuda a hacer el sol? Con el sol vemos completamente todo. Con una lámpara hay cosas que yo no la voy a ver. Yo veo con la lámpara lo que está a mi entorno. Por ejemplo, con una lámpara yo puedo ver las salas. Hay una zona por allá atrás, donde está el reloj por ahí, que puedo verlo en penumbra, porque yo voy a ver acá. Hermanos, por una lumbrera me deja ver todo el panorama. Hermanos, la palabra de Dios es una lámpara, va a alumbrar mis pies para yo saber dónde voy a pisar, pero va a ser como un astro de luz, me va a iluminar todo, hermanos. Lo que resplandece en este mundo es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es una herramienta para evaluar nuestra vida, amado hermano, amada hermana. En la palabra de Dios es nuestro manual. No hagamos como hacemos los dominicanos. Nosotros los dominicanos compramos un televisor, agarramos el manual y lo botamos. Hermanos, en la vida cristiana eso no funciona, de que bueno. No, en la vida cristiana hay que usar el manual, que es la Biblia. Por encima de la Biblia no está ni la Constitución, por encima de la Biblia no está lo que diga un político. Hermanos, la Biblia es nuestra norma general de autoridad. La Biblia. Y es la herramienta para evaluarnos. Segunda herramienta, amado hermano. Vamos allí. Y es Juan 17:13. También, 16, perdón. También ese es un versículo conocido. Hablando ahí Cristo. Juan capítulo 16, versículo 13. Hablando aquí el Señor. Dice, vamos a tomarlo desde el 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora escuche esto, hermano. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, hablando del Espíritu de verdad, Él ¿qué cosa va a hacer? Dice ahí. ¿Qué cosa dice? Nos guiará. Me gusta cuando lo hacen como en coro. Nos guiará a toda, ¿qué cosa? Verdad. Hermano, mire, ese versículo es majestuoso. Apúnteme ese versículo. A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hermanos, eso es refiriéndose al Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios como herramienta para evaluarnos, pero también el Espíritu Santo, porque una de las cosas, uno de los trabajos del Espíritu Santo es que nos guía, nos conduce, nos encamina a toda verdad. Y sabemos que toda verdad se resume con Cristo. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios es nuestra herramienta, si el Espíritu Santo es también una herramienta para evaluarnos, nosotros no necesitamos más nada, hermanos. ¿Usted sabía eso? Más nada necesitamos. La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Así que, hermanos,
Finalmente, en el libro de Lamentaciones, no lo vamos a leer ya por el tiempo, pero en Lamentaciones el capítulo 3, donde el pastor tuvo la lectura devocional, no examinar nuestras vidas, hermanos, tiene terribles consecuencias. Hemos visto la necesidad que tenemos de evaluarnos. Hemos visto también que tenemos herramientas para evaluarnos, pero también, hermanos, no evaluarnos tiene grandes consecuencias. El libro de Lamentaciones, solamente les voy a hacer el comentario. El libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías y es un libro, un escrito que resalta el sufrimiento, la tristeza del profeta, producto de lo que sucedió con la nación de Israel en el cautiverio. Ustedes saben, hermanos, cuál fue la razón por la cual la nación de Israel fue llevada a cautiverio en Babilonia en el 586 a.C., porque no examinó, no evaluó su andar. Pecó delante de Dios y Dios les castigó. Hermanos, no evaluarnos tiene castigo de parte de Dios. Jeremías, este libro completo, es la muestra del sufrimiento, del dolor que sucede cuando una persona no se evalúa. Lea en su casa el capítulo 3 para que usted vea cómo Jeremías dice las cosas que sucedieron por las cuales ellos estaban sufriendo. Y solamente voy a leer el versículo 40, que fue el que le gustó al pastor. Hermanos, nuestro deseo tiene que ser el siguiente. Si hemos pasado por el pecado de no evaluarnos, si hemos pasado por vivir todos los años que tenemos en el Evangelio sin nunca sentarnos a pensar cómo estamos delante de Dios, el versículo 40 entonces es para ti y para mí. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hermanos, es momento de nosotros ver cómo estamos delante de Dios. Es necesario, hermanos, nosotros ver cómo está nuestra vida delante de Dios. Nosotros no podemos pasarnos toda nuestra vida cristiana viviéndola como nos sentimos cómodos, porque es verdad que nos vamos a sentir cómodos. Hermanos, solamente después de Dios, tú y yo nos conocemos. Tú y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. Si hacemos una autoevaluación honesta, tú y yo vamos a saber que nos falta en el pesaje espiritual y que debemos entonces de examinar nuestros caminos, levantarnos, buscar a Jehová de todo corazón. Que ese sea, mis hermanos, el deseo de cada uno de nosotros, para que el tiempo que nos quede aquí, ya sea antes que Cristo venga o que nos toque morir, por ejemplo, lo vivamos como fieles creyentes, como fieles hijos de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma.